con un videito que es la probabilidad. Les voy a compartir este video pues que me llegó en estos días y vale la pena verlo. Lo voy a ampliar porque obviamente está muy pequeño. Y este es el video que les voy a compartir. ¡Pum! Pilla ese accidente. Lo atropelló una llanta, man. Y el man se levanta todo rabón y asustado. El que lo atropelló una llanta, vea, que lo atropelló un carro, vaya y venga. Pero una llanta lo atropelló y el man empieza a echar madres de la llanta triple no sé qué. Y la llanta no le gusta y se devuelve, papá. Chicos, ¿están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Ah, listo. Creí que no estaban escuchando. Y dice, ah, sí, no le gustó, ¡pam! Y vuelve y lo atropella. Qué man tan de malas. Muy bien. ¿Qué quiero compartirles con ese video? Con ese video quiero compartirles de que recordemos que la probabilidad es una medida de ocurrencia, ¿sí? Y que a veces hasta por muy pequeña, a veces hay que tomar medidas de precaución. Que a uno lo atropelle 2 veces la misma llanta, esa probabilidad es 0.00000000, pero miren que ya ocurrió. El video nos muestra, yo no sé, pues no creo que sea montado. Obviamente esto fue una cámara filmada, una cámara de televisión, de algún túnel que captó esta imagen, pero ya ocurrió. O sea, pues que uno puede decir, desde que ya ocurre, ya tiene probabilidad. Que la probabilidad es muy pequeña, sí. Entonces recordemos una cosa muy importante. Las probabilidades no pueden ser negativas ni pueden pasar mayor de 1. Eso pues es como una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta siempre. Las probabilidades no pueden ser negativas ni pueden ser más de 1. ¿Por qué? Porque esa es de las cosas que cuando estemos calculando probabilidades siempre tenemos que tener en cuenta que si nos da una respuesta negativa o nos da una respuesta mayor que 1, automáticamente tenemos que prender las alarmas, de decir, esto está malo, esto no es así. Bueno, vamos a repasar entonces con este ejercicio, ahora sí un ejercicio, cuando empezamos a ver la suma de las probabilidades. Vimos que cuando empezamos a ver la suma de las probabilidades, vimos una herramienta que es muy válida, que es muy útil en la suma de probabilidades, que es el diagrama de Venn. Entonces vamos a repasar con este ejercicio cómo se construye un diagrama de Venn que tiene varias intersecciones. Y vamos a recordar la regla de oro que hay que tener para construir el diagrama de Venn. Ojo, esta regla de oro no se nos puede olvidar. Dice así, se hizo un estudio sobre los deportes predilectos que seguían los colombianos. Para esto se trabajó con una muestra aleatoria de 1000 personas. Se encontró lo siguiente, 575 personas siguen el ciclismo, 765 personas siguen el fútbol y 497 personas siguen el patinaje sobre ruedas. Si miramos esas cifras así, alguien dirá, uy, esos son más de 1000, pero hay que mirar que siguen el problema. Inicialmente así se dirá, uy, claro, son más de 1000. ¿Ya el tamaño de muestra está malo? No, pero es que hay unos detallitos. Veamos qué detallitos nos menciona el problema. Se encontró también que esas personas compartían sus preferencias de la siguiente manera. 440 personas siguen al mismo tiempo el ciclismo y el fútbol. Ah, o sea, pues que ahí hay personas que comparten deportes y son de las mismas. Bien, 440 personas siguen al mismo tiempo el ciclismo y el fútbol.
395 personas siguen el fútbol y el patinaje sobre ruedas. Y 410 personas siguen el ciclismo y el patinaje sobre ruedas. Y también se encontró que 320 de ellos siguen al mismo tiempo el fútbol, el ciclismo y el patinaje sobre ruedas, que realmente es el deporte más glorioso, pues el deporte que nos da más triunfos es el patinaje sobre ruedas, que no es el más importante, obviamente. Para los gustos de los colombianos es el fútbol. El que nos da mejor glorias a nivel general es el ciclismo. Y el que nos da más cantidad de medallas y mayor figuración y somos campeones mundiales, somos en el patinaje sobre ruedas. Si se escoge una de esas personas, ¿cuál es la probabilidad de que que solo sigue únicamente el patinaje sobre ruedas? Es muy importante esa pregunta. Esa pregunta donde nos dice únicamente el patinaje sobre ruedas. La única forma de averiguar eso es haciendo el diagrama de Venn. No hay forma. Solamente el diagrama de Venn. Ve que solo sigue únicamente el ciclismo. Ya cuando nos preguntan la palabra únicamente, ya. Necesariamente necesitamos el diagrama de Venn. Que sigue el ciclismo o el patinaje. Que sigue por lo menos dos de esos deportes. Y que no sigue ninguno de esos deportes. Muy bien. Entonces, vamos a hacer el diagrama de Venn. ¿Sí? En este diagrama de Venn, primero que todo, tengamos presente que el universo, en este caso serían las 1000 personas. 1000 personas. 1000 personas. ¿Qué dijimos en ese momento que vimos el diagrama de Venn? ¿Por dónde tenemos que arrancar? ¿Quién se acuerda? ¿Por dónde tenemos que arrancar? Chicos, ¿por dónde tenemos que comenzar? Por las intersecciones. Por las intersecciones. Y cuando hay varias intersecciones, ¿por cuál tenemos que arrancar? La más grande. Por la que tiene más, no la más grande, sino la que tiene más intersecciones, que es otra cosa muy distinta. ¿Cuál es la que tiene más intersecciones? Esta, donde nos dice que también se encontró que 320 de ellos siguen al mismo tiempo el fútbol, ciclismo y patinaje sobre ruedas. Tenemos que ubicar dónde se presenta eso. Entonces vamos a poner acá. Esta va a representar el ciclismo. Esta esfera. Esta de arriba va a representar el fútbol. Y esta de abajo, obviamente, el patinaje sobre ruedas. Profe, no se ve. No se ve. Listo. ¿Será que no estoy compartiendo? Espérate un momentico. Vuelvo otra vez. Decime si sí o no. Sí, profe, ya sí. Profe, sí, ahí sí. Listo. Entonces, vuelvo a arranco. El universo son las 1000 personas que se trabajó en la muestra para que tengamos presentes. Son estas 1000 personas, ¿sí? Que nos mencionan acá. Esta esfera va a representar el ciclismo. Esta esfera va a representar el fútbol, o sea, el azul. Y la verde va a ser el patinaje sobre ruedas. ¿Listo? Muy bien. Como dijimos, vamos a empezar con la mayor, digamos, más intersección. No mayor porque de pronto alguien entiende que es la cantidad mayor. No. Vamos a empezar con la que tiene más intersecciones, que son
Los 320 personas que nos mencionan que les gusta al mismo tiempo el fútbol, el ciclismo y el patinaje sobre ruedas. ¿Dónde ubicamos esos 320? Tienen que ser acá. Esos 320 van acá. Porque mire que acá lo toca la verde, que es patinaje sobre ruedas. La toca la azul, que es la del fútbol. Y lo toca la café, que es la que tiene que ver con el ciclismo. Muy bien. Eso es lo primero que tenemos que acordarnos. Se asigna primero la que tiene más intersecciones. Segundo, seguimos con las intersecciones. Pero, ¿qué vimos en ese momento? Entonces vamos a seguir con las intersecciones. Nos dicen, se encontró también que esas personas compartían sus preferencias de la siguiente manera. 440 personas siguen al mismo tiempo el ciclismo y el fútbol. Ciclismo y el fútbol. 440 personas. ¿De quiénes estamos hablando? Estamos hablando de este pedazo. Esta franja. Nos dice que esta franja, que son las personas que comparten su preferencia con el ciclismo, con el fútbol, nos dice que suma 440 personas. Pero lo que tuvimos que tener en cuenta y tenemos que acordarnos es que a 440 personas ya le tenemos que restar estas 320 que ya están asignadas acá. Entonces le tenemos que restar 320 y nos dice que esa diferencia es 120. O sea que acá ponemos 120. Ese es el detalle importante. ¿Cómo se asignan las otras intersecciones después de que asignamos la primera? Entonces vuelvo y repito. Vamos a mirar las 440 personas que siguen el ciclismo y el fútbol. ¿De qué franja estamos hablando? De esta morada que les estoy dibujando. Acá hay 440 personas. Pero como ya le asignamos 320 a 440, le restamos 320 y nos da que faltaba por asignar 120. Sigamos. Vamos a ponerle amarillito. Vamos a seguir con estas 395 personas que siguen el fútbol y el patinaje. 395, fútbol y patinaje. ¿De qué franja estamos hablando? De esta amarilla. Esta franja es la que comparte el fútbol y el patinaje. Y nos dicen que son 395 personas. O sea, que ¿cuánto nos falta acá por asignar? 395. Le restamos los que ya están asignados, que son los 320. 320 nos da 75. 75. Entonces acá tenemos 75. Bien. Sigamos. 410 personas siguen el ciclismo y el patinaje sobre ruedas. ¿De quién estamos hablando? De esta franja. Esta franja es la que comparte el ciclismo con el patinaje sobre ruedas. Y nos dicen que son 410 personas. 410 personas. Entonces, ¿cómo vamos a asignar este valor de este pedacito?
son 410 menos 320. O sea que acá tenemos 90 personas. 90 personas. Muy bien, ya tenemos asignadas las intersecciones. Ahora sí vamos a tomar los datos que nos dan inicialmente. Nos dicen inicialmente que es 575 personas siguen el ciclismo. Entonces estamos hablando de toda la esfera café. Toda la esfera café. Estamos hablando de toda esta esfera. Son 575. ¿Cuántas personas vamos a decir que siguen únicamente el ciclismo? ¿Cómo lo vamos a calcular? Muy sencillo. ¿Cómo vamos a calcular esta cifra? A 575 que nos dicen, le vamos a restar todos los valores que ya están asignados en la esfera. Entonces le tenemos que restar estos 90. Le tenemos que restar estos 320. Y le tenemos que restar estos 120. Haciendo operaciones, realmente, ¿cuántas personas siguen únicamente el ciclismo? Chicos, ¿cuánto les da esto? 45. 45. Entonces, esto nos da 45. Entonces, pongamos eso. Únicamente ciclismo lo siguen 45 personas. Sigamos con el fútbol. Con el fútbol. Nos dicen que 765 personas siguen al fútbol. Entonces, ¿cómo vamos a definir cuántos siguen únicamente el fútbol? Únicamente el fútbol. Entonces, vamos a hacer la misma resta. 765 personas nos dicen que siguen el fútbol. Le vamos a restar lo que tiene asignado en la esfera azul. Tenemos asignado 120 por un lado. Tenemos asignado 320. Y tenemos asignado 75. ¿Cuánto nos da esa diferencia? 250. 250. Entonces pongamos acá 250. Y veamos cuántos siguen únicamente el patinaje sobre ruedas. Únicamente. Muy bien. Nos dicen que el patinaje sobre ruedas lo siguen 497 personas. Entonces sería, vamos a mirar cómo nos da ese cálculo. Sería 497 menos 90 menos 320 y menos 75. ¿Cuánto nos da eso? 12. 12. 12. 12. Solamente entonces 12 personas siguen únicamente el patinaje. Ahora, ese dato es el que nos va a servir para la pregunta A. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que una persona siga únicamente el patinaje? Únicamente se están haciendo relación a estas 12 personas. Serían 12. ¿Sobre cuántas personas tiene el estudio? 1000, que es el universo. 1000. Entonces ahí tenemos 12 sobre 1000. Nos da 0.0112
por 100 es apenas el 1.2%. Ojo, muy diferente a decir cuál es la probabilidad de que siga el patinaje. Para que veamos la diferencia. ¿Cuántas personas nos dicen que sigue el patinaje? Este dato lo tenemos acá. 497 personas. Sería 497 personas sobre 1000 nos da 0.497, un 49.7%. Muy distinto. Bien. Veamos la pregunta C, perdón, B. Que solo siga el ciclismo. Ojo. También nos preguntan nuevamente que solamente siga únicamente el ciclismo. Únicamente el ciclismo. ¿A quién nos está relacionando? Solamente a estos 45. Estos 45 personas son los que siguen el ciclismo. Entonces sería 45 sobre 1000 nos da 45 sobre 1000 en porcentaje, en decimales nos da 0.045. O sea que esto nos da 4.5%. El 4.5% de los colombianos solamente siguen el ciclismo. Pues según el ejemplo, pues, para que no. Muy bien, voy a borrar esto por acá para que hagamos las otras preguntas, aprovechando que tenemos toda la información acá. Voy a algún día conseguir un borrador para esto, distinto al dedo. Muy bien, sí, veamos la pregunta C. ¿Qué nos dice la pregunta C mientras voy borrando? Nos dicen, ¿cuál es la probabilidad de que siga el ciclismo o patinaje? Entonces, ahí sí tenemos que tener en cuenta que nos están hablando la palabra clave O. La palabra clave O tiene que ver con la suma. La palabra clave. Veamos la pregunta C. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona que escojamos siga el ciclismo o el patinaje? Palabra O es la suma. Recuerde que cuando aparece la palabra O, nos tenemos que preguntar, ¿son sucesos mutuamente excluyentes? Recuerde que mutuamente excluyentes es que no tienen nada en común o no pueden suceder al mismo tiempo. Y lo contrario son los sucesos no mutuamente excluyentes, ¿sí? Que tienen algo en común o pueden suceder al mismo tiempo. ¿Puede suceder al mismo tiempo que hay aficionados al ciclismo y al patinaje? Sí. Lo vemos claramente porque tienen intersección. Tenemos nada menos que esta franja de personas que comparten gustos por los dos deportes. Entonces sabemos que no son mutuamente excluyentes. No son mutuamente excluyentes. Entonces, la fórmula nos dice, hay que buscar la probabilidad de que le guste el ciclismo más la probabilidad de que le guste el patinaje sobre ruedas menos la probabilidad de la intersección ciclismo interceptado patinaje. Bien, ¿cuál es la probabilidad de que siga el ciclismo?
¿Cuántas personas nos dicen que siguen el ciclismo? Vamos a tomar este dato acá para agilizar. Nos dicen 575 sobre 1000. Más, ¿cuántas personas manifestaron? Siguen el patinaje. 497. Mire que si sumamos esos dos ya nos da más de 1000. Si nos limitamos a sumar estos dos valores, el numerador ya nos da más de 1000. Ahí tendríamos un error. Menos. Le vamos a restar los que siguen tanto el patinaje como el ciclismo. Y acá nos dicen que eran 410 personas, siguen el ciclismo y el patinaje, que están acá representadas. Acá están las 410 personas. Si sumamos los dos valores, eso da 410. Entonces a esto hay que restarle 410. Recuerden, común denominador, 1000. Sumamos y restamos 575 más 497 menos 410 nos da 662. O sea que eso nos da en porcentaje un 66.2%. Entonces la probabilidad que escojamos a una persona que sigue el ciclismo o el patinaje es del 66.2%. Veamos la pregunta D. Que sigue por lo menos dos de esos deportes. Recuerden la palabra por lo menos. Decimos por lo menos dos deportes. Es la probabilidad de que los deportes que les gustan sean mayor o igual a 2. Recuerden esa palabra clave también, que hemos trabajado mucho. La palabra por lo menos siempre se asocia con mayor o igual. O sea, que les guste 2 o más deportes. O sea, que acá tenemos que sumar los que les gustan 2 deportes más los que les gusta seguir 3 deportes. Bien, con el diagrama se nos facilita mucho la vida. ¿A quiénes les gusta 2 deportes? Vamos a ver qué color escogemos acá. Vamos a escoger este verdecito. A estos 120 les gustan 2 deportes. Estos 120 les gusta el ciclismo y el fútbol. Entonces por acá sumemos 120. Estos 90 también les gustan 2 deportes. Les gusta el ciclismo y el patinaje. Entonces sumemos 90. Y a estos 75 que tenemos por acá, que ya se me... A estos 75 que tenemos por acá, también les gustan 2 deportes. Recuerden que esto es sobre 1000. Más los que les gustan los 3 deportes, que eso sí lo tenemos claro, son estos 320. Bien, si sumo todo eso, 120 más 90 más 75, tenemos 285 personas que les gustan 2 deportes, más los 320 que les gustan los 3 deportes. Eso nos da en total 605
sobre 1000. O sea que eso nos da una probabilidad del 60.5%. Entonces, en esta pregunta, por lo menos 2 deportes. Recordamos dos cosas muy importantes. Uno, que la palabra por lo menos es mayor o igual. Que le gusten deportes mayor o iguales a 2. Son los que les gustan los 2 deportes más los que les gusta 3 deportes. ¿Qué vimos? Que acá el diagrama nos va a servir mucho las intersecciones. Estos 120 dijimos que les gustan 2 deportes, que es ciclismo y fútbol. Estos 75 son los que comparten gustos entre el fútbol y el patinaje. Y estos 90 son los que les gusta el ciclismo y el patinaje. Y eso lo sumamos. Más los que les gusta 3 deportes son estos 320. Muy bien. Y para la última pregunta, nos dicen, ¿cuál es la probabilidad? Voy a borrar acá. ¿Cuál es la probabilidad de que no siga ninguno de esos 3 deportes? Ninguno de esos 3 deportes. Muy sencillo. ¿Qué tenemos que buscar? Tenemos que buscar cuántas personas están acá. ¿Cuántas personas están por fuera de los 3 deportes? Sí, hay gente que no les gustan los deportes masivos. Y hay gente que no. De tanto escuchar fútbol, le van cogiendo fobia, ¿sí? Y frustraciones también, porque el fútbol, pues es un deporte que da alegrías, pero creo que da, en resumen, da unas frustraciones muy fuertes, ¿sí? Miren, muy sencillo. Hay equipos grandes que en esta última fecha no sacaron los resultados que necesitaban, y ahí están penando. Los van a patrocinar, al Medellín los va a patrocinar calculadora Casio, y al Junior creo que los va a buscar Heber Packard para patrocinarlos, porque van a necesitar mucha calculadora para entrar. Y el América está en las mismas, y así. Entonces hay hinchas que van perdiendo su gusto por el equipo, ya se van frustrando y ya no quiero escuchar más de fútbol, y toman esa decisión. Pues bien, tenemos que buscar cuántas personas están acá. Muy bien, ahí lo sacamos por complemento. A 1000 le restamos toda esta suma. O sea que le tenemos que restar 250. Le tenemos que restar los 120. Le tenemos que restar estos 320. Restar estos 75. Restarle también este 90. Obviamente restar los 45 que están acá. Y restar estos 12. Si restamos a 1000 todas esas cantidades, ¿cuántos colombianos nos quedan acá? ¿Quién hizo la operación? Hagan la operación. ¿Cuánto nos da? 88, profe. 88. Muy bien. O sea que tenemos 88 colombianos que no siguen ninguno de esos deportes. Entonces, muy sencillo. Esta la sacamos así. Que ninguno de esos 3 deportes serían 88 sobre 1000. Nos da un 8.8%. Listo. Con eso, entonces, hicimos un repaso de lo importante que es el diagrama de Venn
en el concepto de la suma de probabilidades. Y lo otro importante, cómo se maneja el tema de las intersecciones. ¿Sí? Entonces, ese era el ejemplo que les quería traer para cumplir ese repaso de esos conceptos importantes. Vamos a volver al archivo porque vamos a hacer un ejercicio de multiplicación de probabilidades con sucesos independientes y posteriormente con sucesos dependientes. Vamos a hacer el 66. Bien, cuando se dio la noticia de la vacuna en enero, pues empezaron a sondear en Colombia cuántas personas se querían vacunar. Y arrojaron este dato. El 70% de los colombianos están interesados en vacunarse. Esa cifra va a mejorar cada vez más porque la gente se va a convencer, o se está convenciendo algunos, de que la vacuna no trae todos esos males que traen, pues que piensan así. En estos días me llegó un mensaje muy claro, que es que una persona no quiere vacunar porque se va a ir al infierno. Entonces alguien le dijo, y entonces el Papa se vacunó, entonces se va para el infierno. Entonces hay mucho mito y inclusive en estos días un amigo mío que no tiene todavía ni siquiera estar por los lados de los 64 años, se vacunó. Entonces todos los compañeros dijeron, hermano, ¿usted cómo se vacunó si usted se coloque? Y me va diciendo, vea, hombre, no. Resulta que yo soy de Andes. Yo nací en Andes. Y él trabaja en el suroeste. Y él me dijo, vea, en los pueblos sucede que las familias no están dejando vacunar a la gente de edad. Y entonces hay ciertos pueblos como Andes, municipios, pues para no decirle pueblos, municipios, que llegan a un momento que sobran vacunas. Yo supe, me presenté. Él además tiene antecedentes graves. Una persona que no se puede dejar contagiar del coronavirus tiene antecedentes graves de morbilidades. Él mostró pues los antecedentes y logró que le vacunaran, que lo tuvieran en cuenta en la vacunación. Pero miren pues el mensaje que me dijo. Hermano, hay familias que no están dejando vacunar a la gente de edad en los pueblos. Para que miren pues la falta de cultura de esto pues. Entonces dice, si el 70% de los colombianos están interesados en vacunarse contra el coronavirus y se eligen 5 colombianos al azar, ¿cuál es la probabilidad de que todos se quieren vacunar? B, que ninguno se quiere vacunar. C, por lo menos uno de ellos quiere vacunarse. Y D, a lo máximo 4 de ellos quieren vacunarse. Entonces vamos a llevar este ejercicio a nuestro tablero y donde tenemos que empezar a distinguir nuevamente qué palabra clave es la que nos relaciona con la multiplicación. En la primera pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que todos quieren vacunarse? A, la palabra todos quieren vacunarse. Todos quieren vacunarse. Cuando vimos la regla de la multiplicación de probabilidades, dijimos que había unas palabras claves. ¿Cuál es la palabra clave principal? Ojo, la palabra clave principal era y. Pero hay otras palabras clave secundarias muy importantes que no se nos pueden olvidar, secundarias. ¿Cuáles son esas palabras? Todos, ninguno, y en caso de 2, ambos. Este ambos es para cuando tenemos 2 sucesos. Acá está la palabra todos.
que nos asocian con multiplicación. ¿Por qué? Porque cuando yo digo que todos quieren vacunarse y nos estamos refiriendo a cuántas personas. En este caso, ¿a cuántas personas me estoy refiriendo? A 5. Entonces eso quiere decir que el primero se vacuna y el segundo se vacuna y el tercero se quiere vacunar y el cuarto se quiere vacunar y el quinto también se quiere vacunar. Miren que con la palabra todos yo puedo descomponerlo con la ayuda del i. Bien, después de que aparezca la palabra i, ¿qué es lo que nos tenemos que preguntar? ¿Son sucesos independientes o sucesos dependientes? Chicos, ¿quién me dice? ¿Son sucesos independientes o sucesos dependientes? No me digan, la justificación es la que sirve también. ¿Quién se anima? Profe, son independientes. Son independientes, ¿por qué? Porque una persona no quiere vacunar, eso no afecta a la otra que si se quiere vacunar o no. Exactamente. Esto es muy importante, la justificación. Si uno tiene claro la justificación correcta, tiene claro el concepto. Dijimos que son sucesos independientes cuando la ocurrencia de un suceso no afecta para nada la ocurrencia del otro. Si una persona, estamos hablando colombianos al azar, no necesariamente tienen que ser vecinos. Puede ser que cogieron una persona acá de Medellín y cogieron una de Maicao. Lo que opina esa persona de Maicao sobre la vacuna no va a influir. El de Medellín no se da cuenta ni siquiera qué dijo. ¿Sí? Hombre, si es un familiar, de pronto sí, porque uno con el familiar alguien puede hablar argumentos. Ejemplo, yo he tenido familiares que me dijeron al principio, no me quiero vacunar. Bueno, pero ¿cómo no me quiero vacunar? Entonces, yo les doy el ejemplo de Israel. Siempre les aduzco el ejemplo de Israel. Vea, ya inclusive ya puedo hablar del ejemplo del Papa. Hombre, si el Papa se vacunó, ¿por qué decís que no? ¿O es que vos te crees más sabio que el Papa? ¿O vos crees que el Papa no tiene asesores para decirle, vea, no se vacune? ¿Sí? Entonces, esos son los ejemplos que hay que antes inclusive hay que impulsar. Muy bien, son sucesos independientes. Bien, ¿cuál es la probabilidad de que una colombiana se quiere vacunar? Acá nos lo están diciendo, el 70%. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que el primero se quiere vacunar? 70%. Por la probabilidad de que el segundo se quiera vacunar es otro 70%. Recuerde que cuando son independientes es la multiplicación de cada uno, por la probabilidad de que el tercero se quiera vacunar. Es también un 70%. Por la probabilidad de que el cuarto se quiera vacunar. .70. Y la probabilidad de que el quinto se quiera vacunar. .70. Entonces acá simplemente nos queda .70 elevado a la 5. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Simplemente a .70 elevarlo a la 5. ¿Qué nos da? Nos da esta probabilidad. .16.807. ¿Qué en porcentaje sería un 16
0.87%. Bien, eso fue al principio, en enero, el 70%. Yo creo pues que ahora ha subido un poquito más, pero vuelvo y repito, hay gente que no ve bien la vacuna. Hay gente, inclusive, yo les cuento una rabiecita que me dio ayer. Me monté al bus, listo. Tenemos un problema en este momento. Si todos salimos a las 5 de la tarde para llegar a las 6 de la casa, todos estamos en un taco miedoso. Listo, está muy bien, predecible el bus. El bus tiene que llenarse pues de cierta cantidad. Se montó un señor sin tapabocas. Sin tapabocas. Tanto que le hicimos el reclamo. Señor, el tapabocas. ¿Sabes qué dijo? Deben de ser sismáticos. Deben de ser sismáticos. Primero, el conductor, le podemos haber dicho al conductor, hermano, ¿usted cómo va a subir una persona sin tapabocas? Y según esa respuesta, dejen de ser sismáticos. Todos nos miramos la cara, no quisimos pelear con el señor, pero miremos pues, hay gente que, listo, que él tenga su pensamiento, sí, pero respeta a todos los demás. Y no estamos como en el momento más fácil de la vida, con los casos que tenemos para estar andando en la calle pues así tan irresponsablemente. Ah, y les cuento, no era un sardino, era un señor de edad, ¿sí? Pero bien, así tenemos, para que vean cómo está de complicado este mundo. Todos quieren vacunarse, un 16.80%. Que ninguno se quiere vacunar. Veamos esa pregunta que es interesante. ¿Por qué es interesante esa pregunta? Porque nos recuerda otra cosa muy importante de los ejercicios, las famosas probabilidades tácitas. Probabilidades tácitas. Hemos mencionado mucho el concepto o durante el transcurso del tema hemos hablado de probabilidades tácitas. ¿Qué son probabilidades tácitas? Son probabilidades que existen y que no nos las enuncian en el problema, pero la podemos calcular. Y es muy sencillo. Una persona tiene dos decisiones en este caso. Vacunarse o no vacunarse. Si nos dicen el 70% de los colombianos se quieren vacunar, obviamente por complemento, en este caso, 1 menos el 70% nos da que es 0.3. Nos está diciendo que el 30% de los colombianos no se quieren vacunar, o por lo menos hasta ese momento. Vuelvo y repito, esto fue muy al principio del año, cuando apenas estaban mencionando la llegada de las vacunas. Muy bien, entonces la pregunta es que ninguno se quiere vacunar. Entonces veamos la pregunta B. La pregunta B, que nos habla de otra palabra clave, ninguno se quiere vacunar. Entonces lo descomponemos así. El primero no quiere vacunarse y el segundo no se quiere vacunar y el tercero no se quiere vacunar y el cuarto no se quiere vacunar y el quinto no se quiere vacunar. Bien, miren que la palabra ninguno se descompuso con la palabra y. Ya sabemos que son independientes, entonces aquí tenemos que decir, ¿cuál es la probabilidad de que el primero no se quiere vacunar? Sabemos que es 0.3 o 0.30 pues. Por la probabilidad de que el segundo no se quiera vacunar. Entonces, otro 0.3.
o punto 30, pues eso es lo mismo, puedes escribir punto 3 o punto 30. Bien, por la probabilidad de que el tercero no se quiera vacunar, entonces, punto 3. Por la probabilidad de que el cuarto no se quiera vacunar, por la probabilidad de que el quinto no se quiera vacunar. Muy bien. Vamos a hacer operaciones. Esto termina siendo punto 30 elevado a la 5. Y punto 30 elevado a la 5 nos da, ojo, acá aparece notación científica. Aparece 2.43 por 10 a la menos 3. Entonces, acordemos de la notación científica. ¿Qué significa este 3 negativo? Primero, que es un número pequeño. Y que ese 3 quiere decir que a partir del punto decimal, el número realmente empieza a partir del tercer puesto. O sea que acá, a partir del tercer puesto, después del punto, sería 2.43. Eso en números decimales. Lo multiplico por 100 y nos da que apenas, afortunadamente, la probabilidad de que nos encontremos 5 colombianos y que ninguno se quiera vacunar es del 0.243%, no llega al 1%. Entonces realmente sabemos que es una probabilidad pequeña, pues. Afortunadamente, ¿sí? Muy bien, porque recuerda que para más o menos tener la inmunidad de rebaño se tienen que vacunar más del 70% de la gente, ¿sí? Veamos la pregunta C, que nos sirve de repaso para esas palabras claves de preguntas, el por lo menos o a lo máximo. Entonces nos dicen C, la probabilidad de que por lo menos uno de ellos se quiere vacunar. Quiere vacunarse. Listo. Uno de ellos se quiere vacunar. Bien. Dijimos la palabra por lo menos. Entonces repasemos qué significa la palabra por lo menos. ¿Con qué lo asociamos? La palabra por lo menos siempre lo asociamos con mayor o igual. Entonces, esa pregunta de que por lo menos uno de ellos quiere vacunarse es la probabilidad de que de vacunarse mayor a un colombiano. Mayor o igual a un colombiano. Entonces acá sabemos que mayor o igual a un colombiano quiere decir que la probabilidad de que se vacune 1 más la probabilidad de que se vacunen 2 más la probabilidad de que se vacunen 3 más la probabilidad de que se vacunen 4 más la probabilidad de que se vacunen 5 o que se vacunen todos. Bien, hasta el momento no sabemos calcular ni esta, ni esta, ni esta, ni esta.
a partir de la próxima clase sí lo vamos a saber hacer cuando estemos trabajando distribución binomial. La única que tenemos es la probabilidad de que se vacunen los 5, o sea, que se vacunen todos, que dijimos en ese momento que esta probabilidad era 0.16807. Entonces, ¿qué dijimos en su momento? Acá utilizamos el complemento, gracias a Dios. Profe, disculpe, Señor. ¿puede repetir por favor ese último pedacito de los números rojos que no escuché bien? Bien, entonces tenemos la probabilidad de vacunarse, por lo menos uno de ellos quiere vacunarse, es la probabilidad de vacunarse mayor o igual a un colombiano. Mayor o igual a un colombiano, entonces tenemos que sumar la probabilidad de que se vacune uno de ellos, de esos 5, que se vacune uno. De esos 5, que se vacunen 2. De esos 5, la probabilidad de que se vacunen 3. De esos 5, la probabilidad de que se vacunen 4. Y por último, la probabilidad de que se vacunen los 5, o sea, que se vacunen todos. Y esta ya la tenemos. La probabilidad de que todos se quieren vacunar fue la pregunta A. Vuelvo, repito. La probabilidad de que vacune 1, que se vacunen 2, que se vacunen 3 o que se vacunen 4, todavía no la podemos calcular. No tenemos los elementos para calcularlo. A partir de la próxima clase sí lo vamos a hacer. Lo vamos a poder hacer cuando veamos la distribución binomial. Entonces dijimos que este caso, que se está alargando mucho y que por acá es imposible mientras tanto, lo resolvemos, gracias a Dios, por complemento. A 1 le restamos la que falta. ¿Cuál es la que falta acá? Si ya mencionamos 1, si ya mencionamos 2, si ya mencionamos 3, si ya mencionamos 4 y mencionamos 5, la que falta es que las vacunas no se han realizado por ningún colombiano. O sea, ninguno de esos 5 colombianos se vacune. Y dijimos que esa era la probabilidad que calculamos ahorita. Eso es 1 menos la respuesta de la pregunta B. La probabilidad de que ninguno se vacune. Y dijimos que la probabilidad de que ninguno se vacune, en su momento dijimos, era 0.00243. Entonces le restamos 1 y ¿qué nos queda? Que la probabilidad de que por lo menos uno de ellos se quiere vacunar, afortunadamente, es de 0.99757. Eso nos da en porcentaje el 99.757%. Eso es una probabilidad muy alta, afortunadamente. Que 5 colombianos, por lo menos uno se quiere vacunar, ya nos está dando una probabilidad de 99.757%. Es muy probable. Bien. Y veamos la última pregunta que nos trae este ejercicio. A lo máximo 4 de ellos se quieren vacunar. Entonces vamos a hacerlo en otro pantallazo. A lo máximo 4. Entonces recordemos nuevamente esa palabra, a lo máximo. Cuatro de ellos se quieren vacunar. Bien, recuerde que la palabra a lo máximo,
que nos va a acompañar durante todo el semestre. Lo asociamos con el símbolo matemático de menor o igual. O sea que es la probabilidad de que vacunarse menor o igual a 4 colombianos. Menor o igual a 4 colombianos. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta los siguientes casos. Que no se vacune ninguno, o sea, 0, más que esos 5 se vacunen 1, que esos 5 se vacunen 2, más que esos 5 se logren vacunar 3, más la probabilidad de que esos 5 se vacunen 4. Vuelvo y repito, por ahora no podemos calcular ni esta, ni esta, ni esta, ni esta hasta que sepamos distribución binomial. La única que calculamos que ya tenemos es esta, que es la probabilidad de que ninguno se vacune. Que dijimos en su momento, esta probabilidad es igual a 0.00243. Es la única. Entonces acá hacemos también. La sacamos por complemento. ¿Cuál nos falta? Si ya mencionamos el 0 en la fórmula, si ya mencionamos el 1, el 2, el 3 y el 4, ¿qué situación nos falta? Nos falta que se vacunen los 5. O sea, en otras palabras, esto es igual a 1 menos la probabilidad de que todos se vacunen. ¿Y esa la tenemos? Sí, claro. Esa fue la primera probabilidad que encontramos. Fue la probabilidad de que todos se vacunen, que en su momento dijimos era 0.16807. Entonces tenemos 1 menos 0.16807 nos da 0.83193. ¿Qué porcentaje sería el 83.193%? Esa sería la probabilidad de que a lo máximo 4 de ellos se quieren vacunar. Listo. ¿Qué es lo importante de este ejercicio? ¿Qué nos sirvió repasar? Nos sirvió repasar primero el concepto de que palabras como todos, ninguno, tienen relación con la multiplicación. Que después de que sabemos que tenemos que multiplicar, tenemos que preguntarnos si los sucesos son independientes o son sucesos dependientes. Aquí supimos que los sucesos son independientes. Y los otros conceptos que repasamos fue ese manejo de por lo menos y a lo máximo. Recuerden que por lo menos se asocia con mayor o igual y a lo máximo se asocia con menor o igual. Muy bien. Veamos la contraparte, un ejercicio de sucesos dependientes. Entonces vámonos para el taller. Para el taller no, para este taller que tenemos ahí. Y veamos el ejercicio 67. Hablan de lo mismo, de vacunaciones, pero veamos que la información no nos la entregan en porcentajes. Nos dicen, si en un grupo de 25 colombianos
tenemos que 8 de ellos no se quieren vacunar contra el coronavirus y se eligen 4 personas de manera aleatoria de ese grupo, ¿cuál es la probabilidad de que todos se quieren vacunar? B, ¿cuál es la probabilidad de que ninguno de ellos se quiere vacunar? Y C, ¿cuál es la probabilidad de que al menos uno de ellos se quiere vacunar? Entonces vamos a copiar este. Lo vamos a copiar y nos lo vamos a llevar al tablero. Vamos a limpiar el tablero. Y lo vamos a copiar. Bien. La pregunta, ¿todos se quieren vacunar? Todos se quieren vacunar. Estamos hablando de un grupo de 4 personas. Entonces, esta es la probabilidad de que el primero sí se quiere vacunar. El segundo también se quiere vacunar. El tercero sí se quiere vacunar. Y el cuarto sí se quiere vacunar. Ya sabemos que es la regla de la multiplicación de probabilidades. Ahora la pregunta es, ¿son sucesos independientes o son sucesos dependientes? Entonces la pregunta acá que nos tenemos que hacer son sucesos independientes o son sucesos dependientes. Y acuérdense que acá lo importante es la justificación. Bien, muchachos, ¿quién me dice? ¿Sucesos independientes o dependientes? Y la razón. Chicos, ¿independientes o dependientes? Silencio sepulcral. ¿Qué pasó? ¿Sucesos independientes o dependientes, muchachos? Profe, pues según lo que usted nos dijo ahorita, si todos se vacunan, tendríamos como la inmunidad de rebaño. Sí, pero eso es que si todos nos vacunamos tenemos inmunidad de rebaño, pero aquí la pregunta es, según el planteamiento del problema, ¿tenemos presencia de sucesos independientes o dependientes? A ver, pues, chicos. Bien, entonces vamos a hablar y vamos a recordar cuándo tenemos sucesos dependientes, que esto es un dato, un repaso que es muy importante. Dijimos que una de las situaciones más comunes de tener sucesos dependientes se presenta en la siguiente situación. Primero, cuando trabajamos población finita y pequeña. En el problema, en el anterior problema decían todos los colombianos, no, decían los colombianos, no nos decían 100 colombianos, 200 colombianos, 300 colombianos, nos decían colombianos en general. Acá sí nos dicen una cosa muy importante. Son 25 colombianos los que forman el grupo. O sea que en este caso estamos hablando de 25. Es el grupo que nos interesa. Nos estamos concentrando en ese grupo de 25 colombianos. No estamos hablando de todo Colombia, sino un grupo específico. Hagan de cuenta, el salón de clase. ¿Sí? El salón de clase. Es un grupo, es una... Si yo digo, voy a trabajar con
mis estudiantes de estadística 1, estamos hablando de una población finita. Una población que se puede contar y que es pequeña. 25. ¿Qué otra característica dijimos? Que tenemos que conocer, podemos conocer el número de elementos que cumplen una característica. Una característica. Vamos a llamarlo, en este caso, K. En este caso, K, vamos a llamar los que no se quieren vacunar. No se quieren vacunar. ¿Cuántos no se quieren vacunar? Ahí no lo dice muy claro. 8 no se quieren vacunar. 8 no se quieren vacunar. Obviamente, la mayoría de los problemas tenemos N-K, que en este caso serían los que se quieren vacunar. Quieren vacunarse. ¿Lo puedo calcular? También. ¿Es tácito? Sí. No nos lo mencionan. Pero lo podemos calcular, sí. Fácil. Si tenemos el grupo 25 colombianos y 8 no se quieren vacunar, pues obviamente por complemento 17 se quieren vacunar. Entonces 17 se quieren vacunar. Y lo otro importante, muestreo sin reemplazamiento. O sea, aquí, persona que se elige para vacunar, nuevamente va a ser vacunada, pero dentro de 21 días. No es que venga, que lo vamos a vacunar y le vamos a poner las 2 dosis de una. No. Entonces, ¿tenemos muestreo sin reemplazamiento? Sí, claro. Usted, la persona del grupo de la vacuna, ya las personas que quedan disponibles para ser vacunadas disminuyen. Entonces, recuerden que el muestreo sin reemplazamiento es cuando un elemento extraído no vuelve a la población. No vuelve a la población. O en otras palabras, no puede ser elegido nuevamente. No puede ser elegido. No puede ser elegido nuevamente. Entonces, ojo, veamos estas características de sucesos dependientes, que es muy importante que las tengamos claro. Es cuando hablamos de sucesos dependientes, cuando nos mencionan una población que es finita y pequeña, en este caso son 25 colombianos, tenemos que conocer las características, quiénes cumplen una característica y quién no. Acá nos dicen cuántos no se quieren vacunar, 8. Es muy importante eso, 8 no se quieren vacunar. Obviamente, podemos sacar tácitamente las que se quieran vacunar. No nos lo dicen en el enunciado. Ojo, no todas las veces nos tienen que dar los datos. Escondiditos los podemos encontrar. ¿Cuántos se quieren vacunar? Es muy sencillo. Si estamos hablando de un grupo de 25 colombianos y 8 no se quieren vacunar, pues 17 sí se quieren vacunar. Y lo otro importante, el muestreo sin reemplazamiento. Cuando un elemento no puede ser elegido nuevamente y que al escogerlo ya simplemente la población disminuye para la segunda extracción. Entonces veamos, ¿son sucesos dependientes? Sí, son sucesos dependientes. Está claro. Luego la probabilidad de que el primero se quiere vacunar, vamos a llevarlo en otro tablero. Ojo. Entonces nos están preguntando,
¿Cuál es la que todos se quieren vacunar? Va a ser igual a la probabilidad de que el primero se quiere vacunar. Muy bien. Entonces pongámosle pues cuidado. ¿Cuál es la probabilidad de que escojamos uno que se quiera vacunar? Recuerden que vamos a escoger 4 personas. Listo. Primero que todo, vamos a escoger 4 personas. Segundo, ¿cuál es la probabilidad de que, ojo, recuerden, estamos en un grupo de cuántos colombianos? ¿Cuántos colombianos hay aquí adentro, en el salón? 25. Hay un grupo que se quiere vacunar y hay otro grupo que no se quiere. Digamos que acá los sí y aquí los no. ¿Cuántos no se quieren vacunar? No lo dice el problema. 8. Ya sabemos que el complemento, 17 se quieren vacunar. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que escojamos uno de acá? Entonces, ¿cuántos elementos tenemos o cuántas personas tenemos a favor de vacunarse? 17. ¿De un total de cuánto? De 25. Ahora, multiplicado, ojo, como son sucesos dependientes, dimos, es la probabilidad de que el segundo se quiera vacunar, dado que el primero que escogimos se quiere vacunar. Bien, si ya escogimos uno de acá y lo vacunamos, obviamente ya nos quedan disponibles no 17, sino que nos quedan disponibles ¿qué? 16. 16. Y obviamente esto disminuyó. Ya no había 25 colombianos, sino 24 colombianos por vacunarse. Entonces, por 16 sobre 24. Ahora la tercera se quiere vacunar. Que la tercera se quiera vacunar, dado que la primera y la segunda ya se vacunaron. Ojo, si ya vacunamos 2, tenemos solamente 15 personas para elegir de los que se quieran vacunar. Y como ya vacunamos 2 personas acá, ya el grupo ya no están de 24, sino que tenemos 23 colombianos. Entonces sería 23. 15 sobre 23. Y por último, la probabilidad de que el cuarto se quiera vacunar, dado que el primero, el segundo y el tercero se vacunaron. Entonces, nuevamente, ¿ya cuántos tenemos disponibles? 14. Entonces, tenemos 14 para elegir sobre un grupo de ¿cuántos colombianos? 22. 22. Recuerden, ¿cómo se multiplican fracciones? Numerador, multiplicamos numerador, 17 por 16 por 15 por 14, nos da 57.120. Y 25 por 24 por 23 por 22. Nos da 3.600. Entonces la probabilidad de que todos se quieren vacunar es 57.120 dividido 3. Nos da en porcentaje 18.81%. %. Muy bien. Pregunta B. Que ninguno se quiere vacunar.
de ellos se quiere vacunar? Entonces, la probabilidad de que el primero no se quiere vacunar. Bien, dijimos que no se quieran vacunar, son 8. Vamos a hacer la primera elección. ¿Cuántos colombianos tenemos para elegir? 25. Por la probabilidad de que el segundo no se quiere vacunar, dado que el primero también dijo que no. Entonces, ojo, si ya sacamos uno de acá, ya nos quedan, son 7. 7 también sobre 24, porque ya escogimos uno. Por la probabilidad de que el tercero no se quiera vacunar, dado que el primero y el segundo no se quiere vacunar. Entonces, ya tenemos para elegir, si ya hemos escogido 2 personas de acá, ya nos quedan 6. 6 sobre 23. Y por último, la probabilidad de que la cuarta persona que se escoja no se quiera vacunar, dado que el primero y el segundo y el tercero no se quisieron vacunar. O sea que ya simplemente nos quedan 5 colombianos para elegir de los que no se quieren vacunar de ese grupo sobre 22. Entonces, abajo ya sabemos que nos da 303.600. Y arriba nos da 8 por 7 por 6 por 5, nos da 1.680. Y tenemos 1.680 sobre 303.600. Nos da una probabilidad muy pequeña que multiplicado por porcentaje es del punto 55,34%. Punto 55,34%. Bien, que al menos uno de ellos se quiera vacunar. Entonces simplemente repasamos el concepto. Que al menos uno se quiera vacunar. Entonces, vamos a hacerlo por acá. C, la probabilidad de que al menos uno de ellos. Bien, la palabra también al menos es similar a decir por lo menos. Y ya dijimos que la palabra por lo menos o al menos quiere decir que es mayor que 1. O sea que acá lo que queremos es que vacunados mayor o igual a 1. Entonces dijimos que esto es la probabilidad, digamos, simple de 1, más la probabilidad de que se vacunen 2, más la probabilidad de que se vacunen 3, más la probabilidad de que se vacunen 4. Dijimos que por este lado el camino es muy largo hasta el momento. Y decimos que lo sacamos por complemento. Esto es 1 menos la probabilidad de que vacunados sean 0. En otras palabras, es 1 menos la probabilidad de que ninguno se quiera vacunar. Y esa ya la tenemos. Ojo, pero la tenemos en porcentaje. En decimales es para que no revolvamos. Siempre hacemos operaciones en decimales. 0.005
5, 3, 4. O sea que 1 menos 0.00, 5, 5, 3, 3, 3, 4, perdón, nos da 0.99, 45. O sea que estamos hablando en porcentaje del 99.45%. Bueno, con esto hemos repasado pues los conceptos muy importantes de sucesos dependientes, que es muy importante identificarlos cuando trabajamos una población pequeña, finita y pequeña, cuando podemos conocer los elementos que pertenecen a una categoría de esa población, y cuando se trabaja muestreos sin reemplazamiento, que quiere decir que el elemento que se saca de la población no vuelve a ser elegido, que es, en otras palabras. Vamos a mirar otro ejercicio que nos va a repasar el último concepto y que lo traigo acá en este ejercicio. Nos va a enseñar otra cosita nueva, que a veces estamos acostumbrados a los ejercicios donde el cuadro está hecho, donde este cuadro está hecho. Pero este ejercicio que vamos a hacer precisamente no nos trae el cuadro, pero que lo podemos construir, sí. Entonces, ese nos trae una nueva enseñanza. Este ejercicio nos va a traer eso. Leámoslo con detenimiento. Dice así: de 1000 jóvenes de 18 años, 600 tienen empleo y 800 son bachilleres. O sea, de los 1000, 600 tienen empleo y 800 de esos 1000 son bachilleres. De los 800 bachilleres, 500 tienen trabajo. Nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que un joven de 18 años, tomado aleatoriamente, sea empleado pero no bachiller? B, desempleado o un bachiller. Y C, desempleado dado que es bachiller. Bien. Vuelvo, repito, nos acostumbramos a los ejercicios donde nos dan el cuadrito, pero realmente en la vida real ese cuadrito lo tenemos que construir, somos nosotros. Y Profe, disculpe. Sí. Es que también hay otro tipo de cuadros. No sé si también puede explicar un poquito sobre el otro tipo de cuadros. Está este cuadro que tiene pues como todos los números y el total, y está el otro que también presenta letras en la mitad del cuadro, como por ejemplo el que usted mandó en el parcial, que es un poquito diferente, pero yo no recuerdo que lo hayamos visto. Ahorita, muy bueno que me compartas. Vamos a hacer esto y que me compartas. Buscate el cuadro que vos me decís que falta por mirar para que me lo compartas. ¿Sí? Listo, profe, gracias. Listo. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Este ejercicio es realmente, vuelvo, repito, ya estamos acostumbrados a que nos den el cuadro, pero vuelvo, repito, en la vida el cuadro lo tenemos que construir nosotros, con la información que a veces recopilamos. Resulta, sucede que yo les dije que estos cuadros se conocen como, en Excel se llama tablas dinámicas. Se conoce también como tablas de doble entrada. Bien, ¿qué característica estamos hablando acá de los muchachos? Estamos hablando dos características. Una es cómo están con respecto al empleo. ¿Sí?
Entonces, hay dos situaciones. O está empleado o está desempleado. ¿Sí? Vamos a ver que tenemos toda la información para hacer el cuadro. Muy bien. Y la otra característica que nos mencionan es estudios. ¿De qué nos mencionan? De que hay bachilleres y hay no bachilleres. Recuerde que son de 18 años. Aquí no me van a decir, profe, hay universitario. No, pues con grado universitario no hay. Pues tiene que ser un Sheldon, una cosa así. Y no estamos hablando de Sheldon. No bachilleres. Y hablemos del total. Estoy pues con una regla pero brava. Total. Muy bien. Bien. Afortunadamente pues en ninguno del taller les tocó un ejercicio de estos, pero es bueno pues que aprendan de que en la vida no todo va a ser que les va a llegar así. El cuadrito pues maravilloso no va a llegar. Ese lo vamos a construir. Veamos entonces cómo tenemos que leer esto. Primero, el gran total. ¿De cuántos jóvenes estamos hablando? Te estoy haciendo la pregunta. ¿De cuántos estamos hablando? Estamos hablando que 1000 jóvenes. Acá está. ¿Cuántos tienen empleo? 600. Entonces, ojo, datos tácitos, chicos. 600 son empleados. Entonces, ya podemos deducir este valor de acá. ¿Cuánto nos da este valor, chicos? Si 600 tienen empleo, 400 están desempleados. ¿Sí? Seguimos con el ejercicio. Sencillo. 800 son bachilleres. Entonces pongamos acá los 800 son bachilleres. Entonces, obviamente, si de los 1800 son bachilleres, por resta, 200 no son bachilleres. Muy bien. Y ahora nos dicen un dato importante. De los 800 bachilleres, 500 tienen trabajo. O sea, bachilleres empleados, 500. Y con ese datico podemos deducir lo demás. Si 500 son bachilleres empleados, ¿cuántos bachilleres están desempleados? Pues hacemos la resta de la columna. Acá son 300 por resta. Si 500 bachilleres son empleados, ¿cuántos no bachilleres tienen empleo? 600 menos 500 nos da 100. Y obviamente, si de los no bachilleres 100 están empleados y son 200, 100 son desempleados. Entonces miren pues que a veces no nos tienen que dar todos los datos. ¿Los podemos deducir? Sí, claro. Miren que apenas nos dieron 3 datos, nos dieron 4. Nos dieron los 1000 jóvenes. Nos dieron que 600 tienen empleo, dato que nos suministraron.
que 800 son bachilleres y que 500 de esos bachilleres tienen trabajo. Con estos datos, 4 datos, construimos todo el tablero. Ahora sí, he hecho el tablero, he hecho la tabla dinámica, he hecho la tabla de doble entrada. Ahora sí podemos responder las preguntas. ¿Cuál es la probabilidad de que un joven que tomamos al azar esté empleado, pero no es bachiller? ¿De quién estamos hablando ahí? Muy sencillo. Empleado, pero no bachiller. Simplemente esto es de observación. Empleado y que no es bachiller, está haciendo alusión a estos 100. Entonces tenemos 100 sobre 1000, nos está diciendo que un 10%. Entonces la probabilidad de que escojamos a un joven de 18 años que esté empleado, pero no es bachiller, es del 10%. Ahora la pregunta B, sí tiene que ver un poquitico más compleja. ¿Cuál es la probabilidad de que esté desempleado o bachiller? Bien, acá está la palabra O. La palabra O, recuerde que tiene que ser con la suma. Entonces la pregunta acá es, ¿son sucesos mutuamente excluyentes o no son mutuamente excluyentes? ¿Ustedes qué dicen? ¿Son mutuamente excluyentes o no son mutuamente excluyentes? ¿Pueden haber desempleados y bachilleres? Sí, claro. O sea que hay los dos al mismo tiempo. Sí. ¿Tienen algo en común? Sí. Si tienen algo en común, no son mutuamente excluyentes. No son mutuamente excluyentes. Entonces tenemos que decir, es la probabilidad de que sea desempleado más la probabilidad de que sea bachiller menos la probabilidad de que escojamos una persona que sea desempleado interceptado bachiller. Bien, ¿cuál es la probabilidad de que escojamos una persona desempleada? ¿Cuántas personas desempleadas hay? 400 sobre 1000. ¿Cuántos son la probabilidad de bachilleres? 800 sobre 1000. Miren que si hubiéramos trabajado simplemente con estos dos datos, al sumar nos daría 1200 arriba, sobre 1000 nos da una probabilidad de más del 1%. Mensaje, no puede dar más de 1. ¿Sí? No puede dar más del 100%. O sea que si lo hubiéramos planteado como mutuamente excluyentes, tendríamos un error. Menos, acá tenemos que restar cuántos desempleados son bachiller. Acá está claramente que vemos que 300 desempleados son bachiller. O sea que tenemos que restarle acá 300 sobre 1000. Ahora sí, sumamos y restamos y nos da que sumando y restando nos da 900 sobre 1000, nos da 0.9, un 90%. Y la última pregunta de este ejercicio.
Desempleado dado que es bachiller. O sea, vamos a hacer la pregunta C. Desempleado dado que, entonces eso ya sabemos que es probabilidad condicional dado que es bachiller. ¿Qué dijimos en su momento? Ojo, para reemplazar la fórmula dijimos que es la probabilidad de A intersectado B sobre la probabilidad de A. Entonces, que era muy importante identificar quién es A y quién es B. Dijimos y siempre hemos dicho, el que está antes del slash o está antes del dado que es el suceso B. Y el que está después del slash o después de la palabra dado que es A. O sea que acá reemplazando sería la probabilidad de que sea bachiller intersectado con que sea desempleado. Sobre la probabilidad de A y es que sea bachiller. Veamos, ¿cuál es la probabilidad de que sea bachiller y desempleado? Bachiller y desempleado son estos 300. 300 sobre 1000, porque recuerde que estamos hablando de probabilidades. Sobre la probabilidad de que la persona sea un bachiller. ¿Cuántos bachilleres tenemos? 800. 800 sobre 1000. Hemos dicho que como un denominador se puede cancelar, queda 300 sobre 800 y eso nos da, ya en términos de porcentaje, la respuesta sería un 37.5%. Entonces, de este ejercicio, ¿qué nos sirve de repaso? Primero, que no siempre las tablas dinámicas nos la dan, que a veces hay que construirlas. En la mayoría de la vida nos vamos a tenerlas que construir, que a veces no se necesita que nos den toda la información, porque hay información tácita, información que podemos encontrarla de acuerdo con el enunciado, no nos tienen que dar todos los datos. Y el problema nos sirvió para recordar el último tema que vimos, que fue probabilidad condicional, donde la palabra clave de la probabilidad condicional es dado que. Y recuerde que ese dado que se reconoce con el término slash. Y donde la fórmula de la probabilidad condicional nos dice que es la probabilidad de A intersectado B sobre la probabilidad de A. Donde es muy importante distinguir que A siempre es el suceso que está después del enlace y B es el suceso que está antes del enlace. Listo. Ahora sí, con eso terminamos nuestro repaso. Falta la consulta, pero vamos a terminar de grabar. Profe, Sí. no se le olvide porfa lo del cuadro. Si quiere le presentamos pantalla para que lo Sí. mire. Ya